Bienvenidos a la entrevista, como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Historia de la Medicina y vamos a hablar de un tema súper interesante con nuestro distinguido invitado, el doctor Michel Otaller, presidente del Centro Médico Docente Los Altos y bueno, un intelectual y curioso empedernido de la historia y muy particularmente de la historia de la medicina. Hoy vamos a estar tocando el tema de Hipócrates al quirófano moderno, la medicina que aún nos define. Y definitivamente, más que el padre de la medicina, Hipócrates fue el pionero de una ética, una filosofía de vida, una visión del cuerpo humano que aún perdura. Pero, ¿cómo pasamos de creer que los humanos dominaban la salud a operar el corazón de manera abierta, a operar el pecho? ¡Wow! Toda una historia de siglos de ensayo y error, de experiencias que han marcado a la humanidad desde la perspectiva de la historia de la medicina, el tema que tratamos hoy con nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor Michel, como siempre, feliz de poder conversar estos temas que son tan cercanos a nosotros mismos, a los seres humanos, que parecen tan distantes desde la perspectiva histórica y de tiempo, pero que son tan actuales. Son absolutamente actuales. Buena, feliz día, feliz tarde. Si uno se pone a hurgar en la medicina de ahora y de hoy, se va a llevar grandes sorpresas porque va a encontrar cosas tan absolutamente inamovibles de la medicina de hace miles de años, de cuando estaba nuestro personaje Hipócrates, importante personaje llamado padre de la medicina, de quien hablamos en el capítulo anterior, sobre su historia, de dónde descendió, su familia, su contexto dentro de la medicina, cómo fue que se alejó de la disciplina de Esculapio, la medicina pues regida por los dioses, y se fue directo a la medicina regida por la naturaleza y que puede ser reflexionada por el hombre. Entonces, pero igual esa medicina de los dioses todavía está entre nosotros, no ha desaparecido, existe, sigue habiendo muchísimas cosas que siguen funcionando por ahí, por ese camino, y a pesar pues de que la medicina moderna ha adquirido grandes espacios, ha entrado en grandes espacios que son fundamentales para lo que hacemos hoy en día. Pero la medicina de antes, la medicina que dejó Hipócrates como su legado, además de la ética que dejó en su juramento hipocrático, que algunos dicen que no es de él, pero bueno, igual, vamos a valérselo. También quedaron una cantidad de conceptos que aún están vivos el día de hoy en todas las escuelas de medicina y en toda la vida de quienes somos médicos y nos hemos desempeñado como tal a través de toda nuestra vida. Entonces, sí es cierto, la medicina de antes empezó a dar pasos de a poquitico, pero fue avanzando después grandemente. Tal es así que después de Hipócrates, el siguiente personaje que vamos a ver en algún momento por ahí, demoró 7 siglos para aparecer y tener un nombre después de Hipócrates, wow, que fue Galeno. 7 siglos, es decir, Hipócrates no solamente dominó su entorno en su tiempo, sino que dejó ese legado que no solamente llegó hasta Galeno, llegó hasta nosotros mismos hoy día. O sea que esa I vale 7 siglos, por ejemplo, decir Hipócrates y Galeno, la I vale 7 siglos. Sí, wow, exactamente, 7 siglos. Así mismo. Digamos, el cómo se desempeñó como médico Hipócrates es una cosa impresionante, porque Hipócrates nació y ejerció en una isla que se llamaba Kos, que quizás en algún momento podemos ver algunas de las imágenes que están allí. Ajá, allí tenemos la isla. La Kos es, bueno, no sé si podemos señalarla allí. Lo que pasa es que enfrente a Kos hay una isla que se llama Cnido, y esas dos islas, cada una de ellas creó un concepto
de la medicina que le fue tan propio y fue tan exitoso en lo que hacía que todavía persisten que yo me atrevería a decir que la medicina de hoy, desde el punto de vista del quehacer médico y del comportamiento del médico como tal, y de cómo afrontar una enfermedad en particular, está compuesta de una mezcla de esas dos historias. Y esas dos historias esas dos escuelas médicas estaban una frente a otra, como si uno lo analiza con la velocidad que pudiéramos llegar hoy en una lancha. Entonces uno diría que entre la una y la otra... Pero estaba en uno estaba Hipócrates y en el otro estaba aquí otra persona. Sí, había toda una escuela, pero lamentablemente no llegaron nombres como el de Hipócrates de la escuela de Cnidos, pero la escuela de Cnidos fue algo sumamente importante. Ahorita lo vamos a ir viendo en lo que vayamos avanzando un poco. O sea, llegó la escuela, pero no llegaron, digamos, los ideólogos, como en el caso de Hipócrates. Así mismo. Esta escuela en ese mismo mapa se puede ver que pertenece a lo que hoy es Anatolia, que es una parte de Turquía, mientras, aunque todo eso estaba plantado y lleno de ciudades griegas en esa antigüedad, pero pues actualmente esta isla es la parte más oriental, o una de las partes ya bien orientales del Mediterráneo, y hoy día es una isla de Turquía, y posiblemente Kos yo creo que es de Grecia, pero de todas maneras pues ahí sí se ve en esa antigua, ahí se ven facilitos las dos. Esa es Kos, y la que está un poquito más abajo es Cnidus, y ahí se fundamentaron esas dos escuelas. La de Kos es la de Hipócrates, y la de Cnidos ahí hubo una escuela muy importante, pero no nos llegaron nombres relevantes ahí. Quizás los nombres que llegaron de Cnos era porque Hipócrates era originalmente un médico que empezó como no solamente dentro de la disciplina de Esculapio, sino también él era familia de Esculapio, fue descendiente de Esculapio. Entonces tuvo quizás mucho más publicidad, por llamarlo así. Y en Kos había un gran templo dedicado a Esculapio, donde iba la gente, como mencionamos en el capítulo anterior, y se quedaba a dormir ahí. A pagar promesa, pues diríamos en términos y en la esperanza que el dios Esculapio, ya nombrado dios pues por los otros dioses, viniera y les hiciera el milagro, o que por lo menos ellos soñaran algo y que después el poco de brujos que había detrás, afuera del templo, al día siguiente le explicaran de qué se trataba. Les interpretaran los sueños. Que eso estaba muy de moda, eso venía ya del oráculo de Delfi. El oráculo de Delfi era una cosa era un lugar sumamente querido y respetado por los griegos, y todo el que se consideraba que valía algo en Grecia tenía que ir, aunque sea una vez en su vida, al oráculo de Delfo para que le diga qué significa lo que le ha pasado, etc. Esa imagen que tenemos ahí es exactamente, ese es el templo de Esculapio en Kos. En Cnidus también había un templo también de Esculapio, y dice la tradición, o por lo menos las leyendas, vamos a decir así, dicen las leyendas que Hipócrates, en un ataque de rabia contra la gente que no terminaba de entrar por el aro de que la enfermedad era una cosa absolutamente relacionada con la naturaleza y con el desempeño del ser humano, y que los dioses no tenían nada que ver, dice la leyenda, que por supuesto tiene más detractores que promotores, que Hipócrates se fue a Cnidus y quemó el templo de Esculapio allá. Pero que es como difícil de creer, ¿verdad? Que un hombre de ciencia que trataba de descubrir qué pasaba con el cuerpo humano se fuera a quemar un templo, por Dios. Bueno, pero entonces salió otro grupo de gente. Yo sería anti esa tesis, claro, pensando en la psicología de él, ¿no? Ahora cuando te diga yo esto vas a decir que no puede ser. Entonces lo que salió un grupo de gente
que apoyaban a Hipócrates y dijeron, no, 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 no. Hipócrates no quemó el templo de Cnidus, Hipócrates quemó el templo de Cos. Que era donde él vivía. Donde él vivía y donde él provenía. Se acabó este problema, pero seguro que le hicieron agarrar tremenda rabia para atreverse a algo así. Lo que sucede es que la vida de Hipócrates es toda leyenda. Lo que se diga de Hipócrates va a tener unas cuantas personas que dicen sí, es así, pero también va a tener unos cuantos escritores, llamemos pues, de entonces, van a decir no, 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 eso no tiene nada que ver. Así como pasa con su juramento hipocrático. Mucha gente dice, ese juramento es el original que escribió Hipócrates. Y hay otros que dicen, no, ¿qué? Eso se hizo 250 años después de Hipócrates. Entonces, todo lo que tiene que ver con Hipócrates tiene como esa dualidad que hace que uno, pues, la gente que hoy está leyendo sobre esto, sobre estas historias, tenga como recelo en decir, no, no, yo creo que fue así o yo creo que no fue asado. Pero fíjate que es interesante, por ejemplo, viendo justamente eso que señalas de lo que quizás fue, lo que llegó hasta nuestros días y la interpretación que puede hacer cada quien, que es libre, ¿no? Porque la mente es libre, cada uno, por eso hablamos de que la fe todavía se mantiene, el poder de la fe, creer en que algo mágico va a curar a una persona y bueno, se mantiene porque cada quien tiene derecho a tener fe en lo que quiera, ¿no? No hay duda. Es ¿cómo se llama? La libertad que tenemos los seres humanos de pensar y ese potro salvaje que tenemos cada uno en nuestro cerebro, ¿no? Ahora bien, es interesante y me gustaría que hagas este análisis, doctor, porque que Hipócrates creía en el poder curativo de la naturaleza y que ese pensamiento que de alguna manera también instituido y esquematizado, que tenía una estructura que llega a nuestros días, haya terminado en esas operaciones que decíamos en el título de esta entrevista, de esta conversación el día de hoy, en operaciones de corazón abierto. ¿Por qué? Porque él creía que el cuerpo se podía autosanar con ciertas vigilancias de la comida, del sol, tal, eso que hemos hablado, ¿no? Es así. O sea, es impresionante que él sea el padre de la medicina cuando él pensaba que la cosa natural era mejor que ser más agresivos con el cuerpo humano. Pero Hipócrates tenía razón, porque la naturaleza y el cuerpo humano está diseñado para defenderse a sí mismo de muchas enfermedades, de muchas afecciones. Por eso es que tenemos una cosa que se llama el sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo que nos permite es que nuestro cuerpo sea el primero en defender lo que nos está sucediendo por dentro. Y que no podemos estar un rato mirando, observando, que era lo que hacía la escuela hipocrática, observando, conversando, examinando, yendo 1000 veces al día a ver al paciente sin hacerle nada, dándole que si no, come de esto, toma, bebe líquido, acuéstate aquí, coge sol. Que es muy esa la manera de actuar de los médicos venezolanos, que ahorita en esta diáspora siempre he sabido en diferentes países que he hablado con personas que dicen los médicos venezolanos son diferentes, o sea, atienden, quieren tener el tiempo de estar con uno como paciente. O sea, es como una escuela, diría yo, ¿no? Es una escuela. Los médicos venezolanos somos así, somos cercanos a nuestros pacientes, somos solidarios con ellos, los acompañamos en su dolor, estamos con ellos de piel a piel. El paciente tiene una enorme confianza en llamar a su médico, sabe que siempre le va a recibir su llamada, siempre lo va a atender con cariño y con profesionalismo, pero no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Entonces hay como esa observación de Hipócrates. Las dos digamos, en la medicina de la escuela hipocrática, si bien en el capítulo anterior yo creo que nosotros dijimos que Hipócrates dejaba como como lo menos valioso de los tratamientos médicos lo que tenía que ver con cirugía. Pero en la escuela hipocrática no quiere decir que nunca se hizo cirugía ni que no había nada cuyo tratamiento podía de una vez ser la cirugía. Había muchas cosas que se trataban con cirugía. De tal modo que la escuela hipocrática no se puede simplemente limitar a decir, bueno, esta era una escuela descriptiva,
o como dijo un médico francés del siglo XIX, dijo, es que la escuela hipocrática y los tratamientos hipocráticos eran algo así como la reflexión de la muerte del paciente. Es decir que Wow. en opinión de Aubert se llamaba el médico. Que a fin de cuentas ese es el fin último, ¿no? Claro, para bien o para mal, por supuesto. Pero no es justo, ¿verdad? Me parece injusto ese planteamiento. Pero también en los tratamientos de la escuela hipocrática había muchísimas cosas que eran... Y en la medicina moderna hemos heredado eso. Había muchos procedimientos que son absolutamente presentes y necesarios. Y como había otros que había quizás que hacerlos y no se llegaban a hacer, pero la escuela hipocrática dejó un legado que es innegable, que es que la relación médico-paciente es una cosa que tiene que ver con el tratamiento curativo. El paciente que se siente confiado en lo que está haciendo su médico tiene unas oportunidades muchísimo mejores de curar y de seguir adelante y recuperarse que el paciente que tiene recelo y no tiene confianza en su médico. Pero igualmente, pues, en el médico, se decía de Hipócrates, por ejemplo, que él cuando empezaba a ver un paciente por primera vez, le tomaba el pulso y le iba haciendo preguntas con el pulso tomado allí. Entonces le hacía unas preguntas a veces así que son como... capciosas. Sí, así, unas preguntas poco comunes, y prestaba gran atención a cómo respondía el pulso del paciente mientras el paciente le daba la respuesta. Porque él decía que si el pulso se aceleraba mucho, el paciente le estaba mintiendo. ¡Wow! O sea, que tenía su toque de psicólogo, de psiquiatra, incluso. La escuela hipocrática es casi que la inventora de la psicología de la psiquiatría. Y de hecho hay... O sea, para descubrir si el paciente le estaba mintiendo, le tomaba la mano. Le tomaba el pulso. No, bueno, es una estrategia que uno podría tomar el pulso. Eso es así, le tomaba el pulso. Y el pulso, cuando una persona está mintiendo, eso es cuando le hacen, exactamente, eso es cuando dice, le hicieron la prueba del polígrafo. Ajá. Eso tiene que ver con eso. Claro, tiene que ver con eso. Es decir, entonces... se las traía Hipócrates. Sí. La escuela hipocrática hizo muchísimas cosas y dejó un legado enorme que tiene, por ejemplo, una utilidad fundamental en esas especialidades que uno llama especialidades médicas, es decir, especialidades que no son quirúrgicas. En esas especialidades, la presencia del médico, la observación del médico, la minuciosidad, el compromiso con ese paciente, todo eso que dice el juramento hipocrático es fundamental para el tratamiento de ese paciente. Ahora, cuando vamos a la escuela de Cnido, entonces uno encuentra que allí había como otra concepción, pero esas concepciones vienen del concepto mismo de lo que es la enfermedad. En la escuela hipocrática lo que se buscaba era la relación médico-paciente, quién es el paciente, y hacer un pronóstico sobre la enfermedad que tiene ese paciente. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado, digamos, en esas especialidades médicas. Pero en las especialidades que se desarrollaron, o en la escuela de Cnido, lo que se hacía era primero un diagnóstico de la enfermedad. Y eso nosotros lo heredamos hoy en la medicina moderna, hemos heredado eso. La primera cosa que uno tiene allá arriba, en la primera línea, dice lo que tiene el paciente. Enfermedad actual. Lo que el paciente dice que tiene, eso es hipocrático. Porque es sentarse a que el paciente le diga a uno, tengo esto, me duele aquí, me duele allá, tomé esto, no me mejoré, tomé esto otro, me dio tos. Eso es enfermedad actual. Y lo siguiente, después de esa enfermedad actual, después de que examinar al paciente, etcétera, etcétera, viene una cosa que dice diagnóstico presunto o presunción diagnóstica. Entonces hay uno o dos o tres posibles, el primer diagnóstico y las otras dos cosas, que son lo que se llama diagnóstico diferencial.
Ajá, ahí tenemos una cosa que viene en esa imagen ahí. Esto se llama dedos en palillo de tambor. Wow, son impresionantes. Yo dije, Sí, wow, es como cuando como con los palillos con los que se tocan los tambores. un hombre de la antigüedad, de la... No, Cromañón. eso tenemos muchos pacientes hoy pasando Con por aquí, por el deditos centro así. médico, que tienen los dedos así. Una de las enfermedades que más puede dejar los dedos así, enfermedades crónicas que se duran mucho tiempo cuando no se consigue cómo detenerlas, es el asma. El asma bronquial puede terminar con un paciente con dedos así. Qué loco. Y luego todas las enfermedades broncopulmonares obstructivas, también cuando hay un daño pulmonar importante pueden terminar con unos dedos así. Eso lo describió, la primera vez que se describieron esos dedos así, lo describió la escuela hipocrática. Uno no puede decir que todo lo que se hizo en la escuela hipocrática lo hizo Hipócrates. Después de Hipócrates vinieron muchas generaciones de alumnos detrás de él que siguieron su legado. Entonces, la historia de la otra escuela que estaba enfrente era una historia que se parece más, digamos, a la medicina que hacemos hoy, si bien conservamos toda esa relación íntima entre el paciente y su médico. La otra escuela busca la enfermedad como tal y los tratamientos que hay que O sea, es darle. más práctica. Es una escuela... Menos romanticismo, no te conozco, ¿dónde te duele? Aquí te puyo o te curo de alguna manera y ya. En principio Sin sí. contexto. Pero si falta lo otro, es muy posible que el paciente no ha sido evaluado correctamente y es posible que ese paciente pudiera no servirle ese medicamento. O sea que quizás esas dos visiones de la medicina se complementan. Esas dos visiones se complementan y esas se complementan en la medicina que nosotros hacemos hoy día. Porque así es, pues, porque tenemos tantos medios para hacer un diagnóstico y no errar en el tratamiento. La escuela hipocrática tenía mucho miedo de indicar tratamientos porque no tenían un diagnóstico. Tenían un paciente que podía hacer una crisis, que se le podía quitar la cosa, que se podía complicar por aquí, y todo lo que hacían era, ¿sabes?, darle jugo de limón o limpiarle las heridas con agua limpia y con vino tinto. Eso era textualmente lo que estoy diciendo, así era la terapéutica en la escuela hipocrática. Sin embargo, había algunas cosas, como por ejemplo algunas afecciones pulmonares que había que tratarlas drenando unos abscesos de pus que se forman dentro del tórax, y tan es así que a Hipócrates mismo se le reconoce como el primer cirujano de tórax de toda la historia, aun cuando en algún momento dijimos que él tenía un desprecio por la cirugía y la consideraba como una cosa de ignorantes. Ahora, fíjate que usted ha comentado varias veces y me llama la atención esta parte, me gustaría detallarla, y justamente es lo que hace Hipócrates, detallar, que de alguna manera fue el pionero en la observación, obviamente, pero también en la documentación y de dejar constancia y evidencia de esa observación. Es decir, dejar para nuestros días inclusive diagnósticos. Tal y tal como ustedes de los dedos, por ejemplo, los dedos gorditos. Claro, muchísimos diagnósticos y muchísimas cosas que se hacen en la medicina se le deben a esa escuela hipocrática. Pero algunas de ellas, curiosamente, como la documentación, como escribir cosas para dejarlas allí, que los otros que vengan después la puedan leer y enriquecerse pues, en frente a esa afección que tiene el paciente, se dejó de hacer. En algún momento, unos 200, 300 años después de Hipócrates, se dejó de llevar historia médica, se dejó... Qué impresionante, ¿verdad? Cómo el ser humano tiene esos lapsos históricos. Claro que biológicamente no nos da tiempo, la escritura ha permitido que llegue hasta nuestros días tanta información, pero que históricamente y en tiempos tan largos, no se sabe por qué, pues quizás guerras o no sé... quizás la gente o la humanidad se adormece, o como decíamos, edad media, edades medias fraccionadas en algunos momentos. En la próxima parte vamos a seguir hablando de este tema y cómo Hipócrates describe y de alguna manera llega hasta nuestros días, por ejemplo, detalles del ser humano como el rostro del ser humano antes de morir. En la próxima parte.
¿Qué nos dice el rostro de una persona antes de morir? ¿Se imaginan a un Hipócrates preguntándose y reflexionando acerca de esta pregunta? ¿Cuántas preguntas más? Seguramente reflexionó en escenarios donde no existían las tecnologías ni la inteligencia artificial para preguntar cómo se ve el rostro de una persona antes de morir. Era observar y ver a personas justamente en ese proceso de su vida. Bueno, nosotros tenemos la suerte hoy de no tener que ver eso así tan rápido, en el sentido que ese rostro, esa facie premortem, como que así como se llama en jerga médica, es la misma que cuando estaba Hipócrates aquí, solo después de una cantidad de tratamientos y de cosas y de tales miles de cosas que se le hicieron al paciente y no sirvieron. Y esa facie, uno la ve 1, 2, 3, 4, 5, 8 veces, ya uno sabe qué es la facie hipocrática. Y por supuesto los médicos que tratan con más frecuencia a pacientes críticamente enfermos, como son los intensivistas, por ejemplo, los médicos de cuidado intensivo, los médicos internistas y otras especialidades médicas, aprenden a ver esa facie y saben muchas veces que después de que un paciente tiene esa mirada y esa forma y esa quietud en su rostro, saben que este paciente no se va a recuperar. Ahora, en tiempos de Hipócrates, ese no se va a recuperar está muy cerca de la salud. La salud se enfermó, le dio no sé qué, no le hicimos nada, le dio la facie y no se recuperó y se murió. Por eso lo que decía aquel médico francés que mencionamos hace unos minutos, que decía que la medicina hipocrática era un poco como la reflexión de la muerte, porque se sentaban a no hacer nada. No es verdad que no hacían nada, pero hacían muchísimo menos de lo que se puede hacer hoy día. Ahora, ese rigor científico de la observación que de alguna manera pues instituyó la base, ¿no?, de la medicina de Hipócrates. La observación fue su primer, creo que, y gran legado, ¿no? Un gran legado de Hipócrates. Ese rigor, con tantas tecnologías y tantas posibilidades que hay actualmente, ¿se mantiene la observación humana? Totalmente. Ese es el fundamento de la medicina clínica. Y hay 4 o 5 pasos que se hacen en la medicina que son absolutamente indispensables para si uno quiere hacer un diagnóstico apropiado. Es decir, si uno quiere llegar tiene que llegar a la medicina de Cnidos, tiene que hacer una cantidad de pasos que se hacían en COS, ¿okay? Entonces, para llegar allá y decir, ajá, mi diagnóstico es este. Pero el asunto es que en la escuela hipocrática no querían llegar al diagnóstico. Era un poco irrelevante el diagnóstico, mientras el proceso con el que se iba pues mirando y observando y examinando al paciente y haciendo observación. Y te puedo contar algunas cosas de observación, ahora podemos nombrarte. Observación, palpación, auscultación. Todas esas cosas que forman parte de lo que se llama la semiología médica, que a todo paciente tiene que hacerle eso. Interrogatorio, examen físico, todo eso forma parte del proceso que hay que hacer para llegar a un diagnóstico. Los médicos clínicos muy avesados, algunos de ellos tienen una capacidad de observación excepcional. Yo tuve la suerte de tener entre uno de mis maestros a uno que tenía esa capacidad. Tenía esa capacidad y se conocen otros que también tenían esa capacidad. Tenía esa capacidad que este maestro, en paz descanse, siempre lo recuerdo, todos los días tengo algún buen recuerdo de él. Podía pararse en la puerta de una sala donde había 12 pacientes y mirarlos detenidamente 1 minuto o 2 a cada uno, y con casi toda certeza él podía hacer de esos 12 pacientes por lo menos unos 8 o 9 diagnósticos o presunciones diagnósticas acertadas
sin Wow. más nada que la observación. Entonces, Él podría trabajar en la medicina que es por internet, ¿no? Que ahora tendría sus problemas también para lograr ese diagnóstico, por ejemplo, ahorita con la medicina moderna que hacen por internet. la telemedicina. La telemedicina. Bueno, sí, porque Tiene ahora... limitaciones, a menos que sea un genio Lo que como pasa el es que profesor. lo que pasa es que el concepto... O como el Dr. House en la serie. Wow. Lo que pasa es que la telemedicina el concepto de la telemedicina no se hizo para, no se hizo, digamos, se está utilizando más con fines comerciales que con fines médicos, porque si tiene, o también con fines de acceso a servicios médicos de comunidades que están, como en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela hay 2 comunidades que tienen, pues la posibilidad de hacer telemedicina, pero de buena calidad, de mejor calidad que el común que se usa comercialmente, porque esas comunidades son comunidades indígenas que están lejos, en el estado Bolívar. Y no tienen médicos. Y en el Amazonas, sí. No tienen, allá sí tienen médicos, pero las telemedicinas, como se nombra ahora, que es que el médico llama, el paciente llama al médico y dice, tengo esto y esto y esto, y si el médico sin verlo, sin esto, le manda un tratamiento. Esa no es una telemedicina, eso es una cosa que no sé cómo llamarla, ¿no? Ahora, eso sería, digamos que un salto ético, desde Hipócrates hasta nuestros días, un salto en la ética médica. Pero es un salto que lo que tiene es un foso allí que no va a saltar de aquí para allá, ¿no? Bueno, no, sí y no, porque es mejor tener eso que no tener nada. Entonces pero no es el ideal, pues. No es el ideal. El ideal es que el médico, la figura del médico, el paciente tienen que estar ahí, uno frente al otro, que el médico pueda hacer todos esos procesos que se hacen dentro de la semiología médica para realmente poder llegar a un diagnóstico, a una presunción diagnóstica que después podrá comprobar con los exámenes, etcétera, etcétera. Pero como te comentaba, hay médicos que tienen una capacidad extraordinaria para hacer diagnósticos con la observación del paciente. Hay cantidad de médicos en Venezuela, hay muchos médicos que han sido tildados de poder hacer eso y se han sido, no tildados, sino han sido catalogados como un médico que puede hacer diagnósticos simplemente, unos diagnósticos bastante cercanos a la realidad con solo observar al paciente. Pero la combinación de esa escuela y de la escuela, la otra, interrogar al paciente, examinarlo, hacer un seguimiento, escribir eso para no equivocarse. Abrirle como su historia bien, como un buen examen. Como debe ser. Bueno, sí, sabes que mi mamá va para un médico y bueno, yo digo que uno como paciente también tiene la cultura del médico venezolano. Mi mamá va para un médico y ella considera que es un buen médico. Ese me examinó, o la doctora Ron me examinó, pero bien examinada, por todos lados. Por ejemplo. ¿Te refieres a la doctora? A la doctora Grisel Ron. Ah, la doctora Grisel Ron, Sí, yo pensé sí. que era la No, doctor Ron. No, la doctora Grisel Ron, que es nuestra médico internista acá del Centro Médico Docente de Los Altos, que es nuestra médico familiar, pues. Así mismo. Mi mamá, ella se fascina porque ella la examina bien examinada. Me imagino que esa herencia hipocrática de observación y así mismo, tal. porque eso es lo que va a generar entre médico y paciente una cosa que se llama transferencia. ¿Y qué es la transferencia? La transferencia de la confianza, de un lado al otro y de aquel lado a este. Entonces, eso es fundamental dentro de la terapéutica. Tan es así que, por ejemplo, es prácticamente lo único que sucede entre por cierto, se me había olvidado, hay un libro que me regaló un paciente hace unos cuantos años, que se llama, el libro se llama La curación por la palabra en la antigüedad clásica. La palabra, es decir, los psicólogos y los psiquiatras, la curación por la palabra. Básicamente los psicólogos, ¿no? Porque los psicólogos, los psiquiatras, pues utilizan medicamentos. ¿Es un libro histórico?
es un libro descriptivo, es un libro que analiza una cantidad de cosas que están ahí en la historia. Pues no un libro de historia, pero es un libro que analiza ese punto en particular. Si alguna vez hubo algo que se llame como psicólogo o psiquiatra, sin duda alguna eso nació con la escuela hipocrática. Y eso es importantísimo, porque fíjate que en el juramento de Hipócrates, él dice que él no le va a suministrar ningún medicamento para que se muera el paciente, es decir, eutanasia, ¿no? Pero entonces, ¿qué le vas a dar, Hipócrates? Bueno, le voy a dar mi palabra y le voy a dar mi confianza de que yo estoy aquí para ayudarlo, para esto. O sea, wow. Está impregnado eso de emoción, ¿no? Ahora, esos elementos fundamentales del pensamiento hipocrático son, digamos que la base filosófica realmente de la medicina moderna. ¿Se mantiene todas esas palabras que inclusive en el programa anterior fueron leídas textualmente por usted en este programa? Yo no podría decir que se mantienen como un hecho global, pero se mantienen en el corazón de muchos médicos. Pero es totalmente irreal pensar que eso se mantiene absolutamente en todos los médicos. Ahora, en esa reciente pandemia de COVID-19 que tuvimos en los años 20, 21 y 22, y quizás todavía tenemos, pero no ya con la virulencia que hubo eventualmente en ese momento. Dicen que hay otra versión del COVID. Sí, ahorita hay otro virus, hay una mutación que está otra vez y están llamando a estar alerta. Ajá. Hubo en el primer momento, y esto es una cosa que a mí, pues siempre que se habla de ese tema me pesa mucho, me impacta. En el primer momento, cuando arrancó la historia con esa virulencia tan brutal, no había ni en los Estados Unidos de América. Cuando arrancó la pandemia del COVID actual, la pandemia moderna. No había ni siquiera en Estados Unidos suficientes máquinas de ventilación mecánica para cubrir a todos los pacientes. A todos los pacientes que estaban, pero un número pero inconcebible de pacientes necesitaban eso, igual aquí, igual en todas partes, en todo el mundo. Y se pidió a las fábricas que producen ventiladores mecánicos que por favor enfocaran toda su producción, porque normalmente producen ventiladores y otras cosas, que enfocaran eso a la producción de ventiladores. Pero también hubo como un consenso entre los médicos, en los Estados Unidos al menos, de que se podía darle al paciente la oportunidad de una cosa que se llamaba no intubar y no resucitar. Es decir, que si el paciente entraba en paro cardíaco, no resucitarlo. Y si entraba en un paro respiratorio, no intubarlo. Y darle a los pacientes la posibilidad de escoger. Eso se le daba a pacientes de edad avanzada y a pacientes con otras condiciones. Muy dramático, de verdad. Claro. Muy dramático. Bueno, pero lo Parece una novela de terror, bueno, pero eso fue una verdad. Lo más dramático es lo que yo te voy a contar. Ese gran maestro que yo tuve, que me firmó mi título, él estaba en Estados Unidos en ese momento visitando a un familiar y le dio coronavirus allá y lo ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. Y cuando le dieron la opción de firmar para que no lo intubaran y no lo resucitaran, firmó que sí y dijo: hay mucha gente joven que necesita vivir más que yo, ya yo he vivido toda la vida que puedo vivir. Wow. Ese es el médico venezolano. Wow, eso es algo que de verdad que es muy fuerte. Y se me aguaron los ojos. Sí, a mí también, a mí también. Bueno, en paz descanse ese doctor, o sea, ¿qué tipo de persona, no? De ser humano. Ese doctor se llamaba Isaac Abadí. Wow.
Bueno, imagínate, un médico venezolano que, que tuvo esa concepción en un momento de gran crisis, porque hay que contextualizar el tema, que sabemos que fue dramático, no habían camas, no habían recursos para tanta gente enferma y la gente muriéndose como mosca, vamos a estar claros. Claro, Millones entonces, de personas murieron. Entonces por eso es que no, por eso es que Wow. el juramento hipocrático no es que no está vigente, está muy vigente, pero hay excepciones a veces que obligan a tomar medidas. Por ejemplo, en tiempos de la epidemia de tifus, en el 429, donde murió Pericles, bueno, ¿cuánta gente no murió de tifus? Pero en ese entonces no había más nada, es decir, no tenías ni cómo intubar la persona se muere, se le ni cómo intubar claro, al paciente, no ni cómo hacerle nada, mirarlo ahí morir y punto. Ahora fíjese que aquí también se pone de manifiesto algo que lo aprendí también con el doctor Michel. En algún momento le hice una entrevista, recuerdo que un día del médico, y le pregunté cuál era la misión pues del médico, si era la lucha era contra la muerte, y él, su respuesta fue súper interesante, no la voy a repetir, pero sí es importante que ese médico, su maestro que tomó esa decisión, tomó la decisión sobre su propia existencia, claro, sobre su vida. Claro. Y esa es una parte de la medicina, una cara de la medicina fundamental, que en la historia el paciente o cada ser humano tenga la libertad de decir sobre su vida. Sí, pero no. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo permitir nosotros que un paciente, un joven adolescente de 16 años o una niña de 9 años, como salió hace unos días en la prensa en Mérida, se suicidó por un problema familiar? Ah, bueno, pues son niños y ya... ¿No? ¿Y el adolescente? Sí, adolescente, adolecen de la no, madurez. pero es decir, de hecho, tiene debería la potestad ser de protegido hacerlo. por su Tiene la potestad por de sociedad. hacerlo. Yo se puede tirar por un puente y quién le puede decir Sí. que no. Pero ¿acaso él no ameritaba que tuviera esta persona un médico psiquiatra o un Claro. psicólogo que lo evaluara, que lo llevara de la mano, que le hiciera como la escuela hipocrática, estar ahí con él todos los días dándole confianza, diciéndole esto va a pasar, esto es esto así, responde de esta forma, responde de otra? Ahora, la mente y ese laberinto y ese potro salvaje que decíamos que es la mente humana, también llena de miedo, llena de tristeza, y no puede combatir eso, o sea, no puede ganarle a esas circunstancias, toma decisiones. Claro. Ahora, digamos, el caso extremo es el paciente que solicita que se le haga una eutanasia, porque tiene un sufrimiento indescriptible, porque no hay tratamiento que lo vaya a mejorar o a curar, que, bueno, sabemos, todos los días se ven en las redes y en la prensa, pues casos así. El médico, ¿cómo puede el médico decir de entrada, así, cualquier caso, sí, vamos a hacerle eutanasia, porque tiene un cáncer de no sé qué cosa y no sabemos cómo curarlo? ¿Y cómo podemos saber si mañana no va a salir un medicamento, o pasado mañana salió un medicamento, no sé en dónde, en Francia o en Sudáfrica o en China, que cura exactamente ese tipo de cáncer? No, eso es algo Entonces, terrible. Sí. Ahora ahí sí, hay unas respuestas muy difíciles de concretar, de decir, sí, vamos a hacerle esto, o no se lo hagamos. Es difícil, nosotros Que muchas veces la decisión del paciente tampoco es la decisión correcta. no es la correcta, en especial en esos casos donde se quitan la vida a los pacientes. Claro. No es la decisión correcta y no se le han dado todas las oportunidades que se le pueden dar para poder tomar una decisión más diversa. Porque, O sea que el rol que debe tener el paciente en su propia salud tiene que tener, digamos, o apegado a las leyes, pues será porque las leyes, hay países donde sí es permitida la eutanasia, hay países donde no, y será esa la única medida, porque de resto la medida es ética, y la ética depende de cada persona. de cada persona, pero la ética del paciente, mezclarla con la ética del médico, es un poco
más complejo, porque la causa principal, yo creo, la esencia principal del actuar de un médico es tratar de mejorarle la situación al paciente y prolongarle una vida en la medida de lo posible. O sea, que tiene el médico necesariamente que tener un estatus, una relación de poder superior con su paciente. Sí. Al menos debería poderlo conversar con su paciente, porque en definitiva es el paciente el que toma la decisión. En particular, si es un paciente de una edad adecuada, un paciente adulto que ha entendido perfectamente el problema que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estos son temas que no tienen conclusión que nosotros podamos discernir en este programa de hoy. Las grandes preguntas y los grandes temores de la humanidad han sido históricamente la enfermedad y la muerte. ¿Esos serían los temores de Hipócrates? Sí, y la de todos los demás, la de la escuela Cnidus también, esa también era su dificultad y también era su propósito de actuar. Querían prolongarle la vida, curar al paciente, y la de Hipócrates también. Y esas dos tendencias que estaban en una isla frente a la otra, es como decir Coche y Cubagua, ¿sí? Entonces, o Margarita y Coche, estaban así, una frente a la otra. Eso se mezcló, sin que nadie haya dicho que se mezcló, y llegó hasta nosotros. Hasta el día de hoy está allí. En algún momento en el camino se fueron borrando cosas, y luego Galeno las revivió. ¿Cuántos? 7 siglos después. 7 siglos después. Y luego la escuela de Alejandría, con la biblioteca de Alejandría, la fue modificando para que pudiéramos ir haciendo como una mezcla de cosas de mucha mejor calidad. Los países islámicos que ocuparon desde el siglo VII en adelante, después de Jesucristo, unos cuantos siglos, preservaron mucho de ese conocimiento, y luego en el Renacimiento, en la Edad Media, mucho de ese conocimiento se escondió en los templos cristianos, etcétera, aquí, allá y más allá. Y en el Renacimiento renació también con el Renacimiento, de modo que ese secretismo de la Edad Media, bueno, sabemos que resplandeció porque salieron a flote todos esos textos encriptados, escondidos en los templos religiosos. Y también muchos de los textos que estaban en la Biblioteca de Alejandría fueron rescatados. No todos fueron quemados, ni la Biblioteca de Alejandría se quemó en la noche, desde la noche hasta la mañana se quemó, no fue así. Hubo varias quemas. Galeno y Alejandría podría ser uno de nuestros temas futuros, doctor, pero me gustaría que, para hacerlo como una especie de conclusión, esa escuela de Hipócrates, de esa escuela, ¿qué hay, por ejemplo, en casas de estudios de nuestros días, como por ejemplo la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué de esas escuelas queda? Todo el aprendizaje, es más, hay quien dice por ahí que deberían rebautizar a Hipócrates como el padre de la medicina clínica, que es lo que es, por ejemplo, esos médicos tan queridos que tenemos aquí, la doctora Ron, el doctor Contreras, el doctor Fernández y varios otros, el doctor Rocafull. Internistas que llaman. Son internistas. Yo digo que son pediatras de adultos. Así mismo. Esos son los médicos clínicos. Esos médicos, su herramienta más fuerte y su herramienta más consistente es esa escuela, es eso que nos dejó la escuela de Hipócrates. Es el estar cerca del paciente, el estar disponible para que el paciente sienta que está ahí cerca, el revisarlo una y otra vez, el darle solo los medicamentos necesarios, el obviar procedimientos que no consideran necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si Hipócrates estuviese en nuestros días sería profesor de posgrado de medicina interna. De medicina interna y sus subespecialidades. Qué interesante. Sus subespecialidades. Por ejemplo, algunos se irían a neurología, por ejemplo, ¿sí? Que es donde está el reino
de aquella, la enfermedad sagrada, la epilepsia, ¿no? Que la mencionamos en algún momento en los capítulos anteriores. Entonces ese sería el legado que dejó la escuela de Hipócrates allí, en la Universidad Central de Venezuela, y dejó unos cuantos profesores y maestros que están totalmente identificados con esa escuela, como lo estoy yo, a pesar de que yo hice una especialidad quirúrgica, pero yo creo en eso. Bueno, doctor, llegamos por ahora al final de esta conversación y esperemos que los próximos capítulos... Mira, ahí estamos viendo una sí. botella para finalizar con esa... Sí, eso por ahí como en el siglo XVIII, XIX, inventaron eso, Hipocrates, un aperitivo, es decir, un licor que, bueno, es que las leyendas de Hipócrates son infinitas, ¿no? Cualquier cosa que se diga de Hipócrates puede ser una cosa legendaria. Había una publicidad o una cosa, un vox populi, de que eso lo había inventado Hipócrates y que era bueno para... Este licor, y que era bueno para la digestión, etcétera, y para curar ciertas enfermedades. Duró como 200 años, 150, 180 años, y luego desapareció, ya no se hace más. Bueno, por ahí lo tenemos. Nos encantaría probarlo. Y debe ser curativo, ya que lo hizo Hipócrates. Esa es la idea, pues por eso se vendió tanto en su momento. Qué bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta interesantísima conversación, y esperamos pronto continuar con esta interesante serie de la historia de la medicina que está en el canal de YouTube Gente de Hoy. Los invitamos a revisar los anteriores capítulos. Son todos, bueno, uno mejor que el otro, así que no se los pierdan. Gracias a ti, gracias a Gente de Hoy, gracias a Mira TV, y gracias a toda la gente que trabaja con nosotros aquí para que podamos llevar adelante este programa que nos encanta a nosotros tanto como a ustedes. Nos encanta a nosotros hacerlo y a ustedes disfrutarlo. Deseamos que sea así. Así es, y se hace además con muchísimo cariño. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.